Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén visitando el día de hoy. Eh, Primero que todo, presentarles, agradecerles por estar un día en esta segunda jornada de las 24 horas, tan temprano para algunos. Mi nombre es Carlos Gelate, voy a estar moderando la charla del día de hoy, que nos va a estar hablando Salvador Ramos sobre cuadros de mando y todo lo que está, todo es más que la suma de partes. Bueno, pues vamos a hablarles un poco aquí de nuestro expositor el día de hoy. Tenemos a Salvador Ramos, que es mentor y director de formación en SolidQ, MVP en SQL Server desde el 2003, director, tutor y profesor del Master en BI certificado por SolidQ, persona de bastante experiencia y trayectoria en este ambiente, excelente profesional. Y como pueden ver, ahí tienen también sus links a las redes sociales donde los pueden seguir y escribirles si necesitan algo. Y sin más por el momento, bienvenido Salvador y gracias por bienvenido Salvador y gracias por esta charla que nos vas a dar. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este evento. He participado de varios años y la verdad que es un placer poder compartir con todos vosotros pues los conocimientos y experiencias que vamos adquiriendo. Muy bien, pues en esta charla lo que vamos a hablar es principalmente de técnicas de visualización. El año pasado estuve dando una charla también en esta línea, pero iba más en lo que era cada uno de los elementos, cuándo poner una tabla, un gráfico, el porqué, qué tipo de gráfico, en fin, una serie de técnicas de visualización. Y ahora vamos a dar un pasito más. Una vez que tengo todos esos pequeños componentes que ya sé cómo construirlos, tengo que dar un paso más y que me aporta un valor bastante importante. De ahí es donde salió el título de que el todo es más que la suma de cada una de las partes, como el coche que veis en las imágenes, ¿de acuerdo? Ahí tengo todas las piezas de mi coche, pero ahora hay que montarlas y hay que hacer que aporte un valor a las piezas de forma independiente. Lo que vamos a hacer aquí es estudiar con detalle características de los cuadros de mando, tipos, buenas prácticas de diseño, pasos a seguir y recomendaciones en la creación de ellos y demás. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar primero con una definición de uno de mis autores favoritos con respecto a lo que son temas de visualización, que es Stephen Few. Claro, no, aquí tenemos una definición muy genérica y claro, con esta definición, pues casi que cualquier cosa la podríamos considerar un cuadro de mando, porque básicamente nos viene a decir que es una interfaz de presentación donde recogemos los principales indicadores y se presenta de un modo claro y útil. Fijaos lo que nos dice. El problema aquí está en definir cuáles son esos principales indicadores en cada caso, cómo navegar por ellos de mayor a menor detalle y cómo presentarlo de un modo claro y útil. Entonces, de todo lo que cita aquí es de lo que vamos a hablar en esta charla, de el cómo, de las ventajas, los inconvenientes de cada uno de los casos, de las características, del porqué, de los pros, contras, buenas prácticas y demás. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ya un poquito a ese detalle, viendo cuáles son los objetivos que tenemos en un cuadro de mando. El primero de ellos es informar de un solo vistazo. ¿Y esto qué quiere decir? Y es algo que yo hago. Yo cuando hago cualquier informe o cualquier cuadro de mando, ese informe, aunque lleve un montón de detalles y yo pueda estar tiempo navegando por él, cuando yo lo veo, tengo que en menos de un segundo mi mente ya tiene que haber captado el mensaje principal que manda ese informe. Si no, yo sigo trabajando sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, para eso lo que tenemos es que centrarnos en la información fundamental. Ya os digo, esto es muy fácil de decir, pero muy complejo de conseguir. ¿Vale? Iremos dando, después iremos bajando a detalle. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar datos sintetizados y comparables. El dato siempre tiene que estar contextualizado. ¿Por qué? Porque yo no sé si 17.000 son muchos o pocos. A lo mejor es el triple de lo que hacía hace un año, pero a lo mejor es simplemente un 10% más y el mercado ha subido un 40%, con lo cual
estoy perdiendo cuota de mercado. Entonces, un dato por sí solo no es ni bueno ni malo. Depende cómo lo contextualice con respecto a unos presupuestos, unos objetivos, el mercado de forma evolutiva. Normalmente, siempre que hablamos de evolución, hablo con periodos anteriores. ¿Este año cómo ha ido con respecto al año pasado? Pues puede haber ido bien, puede haber ido mejor, pero seguramente a lo mejor no hemos cubierto los objetivos o viceversa. Entonces, es importante que contextualicemos todo. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de mando. Uno de los elementos que representamos en el cuadro de mando y que es muy importante tenerlo en nuestro modelo, en nuestro datamar o en nuestro data warehouse, son las dimensiones. Las dimensiones son las que me dan el contexto. Tengo un cuadro de mando que después vamos a comentar a más detalle, veremos qué tipo de cuadro de mando es y demás, y vemos que aquí básicamente estamos trabajando con dos medidas, pero con diferentes dimensiones. Básicamente estamos trabajando con la tienda, con la fecha y con las subfamilias de productos. Y luego además dentro de la tienda estamos desglosándola por lo que es por cada tienda, por los tamaños que tienen las tiendas, por las zonas geográficas donde se encuentran. Vemos también que hay una evolución, que hay un desglose a nivel de artículos por la subfamilia de artículo. Vemos que los gráficos, por ejemplo, el de subfamilia está ordenado de mayor a menor. En fin, entonces estamos viendo ahí una serie de información que ya me pone en contexto. Fijaos también en la pequeña tablita que hay, donde me dice que voy mal. Que en el año 2013 el análisis del ticket medio, que es lo que estoy haciendo aquí, me ha bajado con respecto al año anterior y además no he cumplido objetivos. Entonces, aquí a un primer vistazo, ¿a mí qué me resalta de este gráfico? Fijaos que está todo con tonos azules y naranjas y yo me encuentro un verde y un rojo. Con lo cual yo ya sé que iba bien en 2012 y voy mal en 2013. Esto es lo que me refería con un solo vistazo. Nada más abrir este cuadro de mando, la vista se te va al rojo y al verde, que ya lo tenemos asociado. El rojo, mal, hay algún problema, el verde, voy bien. ¿De acuerdo? Y luego ya en el resto, pues empiezo a ver los detalles. Pero en ese primer vistazo, yo me he llevado esa idea. También tengo, en este caso estoy trabajando solamente con dos medidas en todo el cuadro de mando. Lo que hago normalmente es ponerlas solo en uno de los gráficos, en el otro las elimino, pero yo aquí las he dejado puestas para que veáis, esto lo he adaptado didácticamente, para que veáis que realmente estoy trabajando con dos medidas, que son el ticket medio, en importe, en euros, en dólares o en la divisa que tengamos, y en unidades, ¿de acuerdo? Esto es un tipo de negocio que hace muy pequeñitas. Hay mucho que hace compras con un promedio de $2 y un promedio que no llega a 2 unidades por cada ticket que ven. ¿Vale? Bien, también en estos cuadros de mando lo que suelo tener son KPIs. Ya tengo que dar un paso más allá de la medida o del indicador. Además de contextualizarla, tengo que ver cuáles son más significativas. ¿De acuerdo? En mi caso, lo quiero ver a nivel global y lo quiero ver desglosado por tiendas, porque yo veo que en 2013 va mal, pero luego veo que van 2 tiendas bien, 2 regular y una mal. ¿Qué pasa? Que la principal, la que más ventas tiene, es la que va mal. Entonces, aunque por un lado veo que voy mal y si veo el desglose en la parte de la derecha, la apariencia es de que voy bien, porque solo hay una que va mal, esa tienda tiene más ventas que el resto del conjunto de tiendas. Por lo tanto, tengo que verlo desde los dos puntos de vista. ¿De acuerdo? Bien, pues para llegar a imágenes como las que he mostrado, lo que tenemos que hacer es plantearnos estos 3 grandes retos. 1. Conseguir destacar la información que sea más importante para ese cuadro de mando en concreto. Condensar dicha información. Yo a veces cuando llego a una empresa y me dicen que ya tienen todo analizado y que tienen 300 medidas o 300 KPIs, digo, no, aquí queda mucho trabajo por hacer. Hay un nivel tan detallado que es imposible de saber qué es importante y qué no. Entonces, hay que condensar esa información y que el usuario la entienda sin esfuerzo. A un primer vistazo esté muy clarito lo que se está mostrando, cómo es y por qué. Fijaos que
aun habiendo a día de hoy herramientas de visualización con todo el nuevo Power BI y demás más avanzadas, yo he mantenido aquí unos cuadros de mando con los colores por defecto, hechos en Excel, alguna cosita en Power BI, pero en Power BI para Excel 2013. ¿Por qué? Porque lo que quiero aquí resaltar no es lo bonito que queda, sino realmente lo que le transmite al negocio. Por supuesto, se puede hacer visualmente mucho más llamativo, incluso más usable con las nuevas herramientas, pero no he querido mezclar aquí lo que es la tecnología, lo que aporta una tecnología en concreto, como es Power BI, con el objeto de la charla. Para eso en este evento hay un montón de charlas que se complementan con esto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver las características que tiene un cuadro de mando. Un cuadro de mando debe tener fiabilidad. Primer problema. Si lo que me dice el cuadro de mando no me cuadra o tengo dudas sobre él, mi proyecto se viene abajo. Yo no confío en el dato que me está devolviendo. Por tanto, lo sigo buscando de otra forma como lo buscaba antes de tener esta implantación. La contextualización, lo que os decía, yo tengo que ver desde diferentes contextos y perspectivas los datos y siempre compararlo. Un dato fuera de contexto es un gran problema. Y un dato sin contexto, pues es algo que no me transmite, es lo que decía. 17.000 puede ser muchísimo, puede ser muy poco, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, además de esto, que tenemos que tener una visualización que comunique, clara, precisa, instantánea. Cuando hablo de instantánea, hablo que al primer vistazo, sin pensar, yo sepa cuál es la principal pregunta de negocio, que tenga la respuesta a la principal pregunta de negocio para la que se planteó ese cuadro de mando. Y por supuesto, para tener eso, lo que no puedo tener en ningún momento es scroll. O sea, no puede tener un cuadro de mando más tamaño de lo que veo en pantalla. ¿De acuerdo? Esto ya a día de hoy lo pongo con ciertos matices. Si yo lo estoy viendo en una pantalla de un móvil, evidentemente sí va a tener un scroll y además es un scroll vertical que estoy habituado a hacerlo con el dedo. ¿De acuerdo? Pero siempre en la primera visualización, pues siempre tengo que poner en el cuadro que luego se me va a redimensionar, arriba a la izquierda, pues tengo que poner el dato más significativo. Muy bien, vamos a dar un pasito más, vamos a ver un poquito de algo que es fundamental decidir antes de comenzar el diseño de cualquier cuadro de mando. Lo primero que hay que saber es qué tipo de cuadro de mando es. Estamos hablando de un cuadro de mando estratégico, de un cuadro de mando táctico, de un cuadro de mando operacional. Bien, pues como no es necesario para esta charla saber estos conceptos porque los voy a explicar aquí y os voy a mostrar ejemplos de los tres tipos de cuadros de mando. Los cuadros de mando estratégicos están orientados al personal ejecutivo, digamos, a la parte alta de la pirámide de empleados de la empresa. Aquí vamos a entrar en temas de performance management, que, bueno, por lo menos aquí en España la traducción que hacen es como gestión del rendimiento. Y aquí lo que vamos es a controlar y ejecutar una estrategia. Normalmente una estrategia en una empresa se define a años impares y normalmente lo más habitual es que sea a 3 años o a 5 años. Estamos hablando de ya largo plazo y hacia dónde queremos que vaya nuestra empresa. Por ejemplo, queremos expandirnos por Europa, queremos expandirnos por Latinoamérica, queremos conseguir tal cifra de ventas, etcétera, etcétera. Eso no se hace en un año ni en 6 meses. ¿De acuerdo? Esas son las estrategias de mi empresa. O a lo mejor mi estrategia es diversificar en más tipos de clientes en vez de crecer, para no depender tanto de un grupo de clientes o de un sector, o, en fin, cualquier estrategia, ¿de acuerdo? Y lo que vamos haciendo en esta gestión del rendimiento es ver cómo vamos en cada momento, controlar cómo vamos, ejecutar dicha estrategia y si detectamos variaciones, pues reencaminarla, tomar medidas para seguir yendo, ver desde muy pronto que me estoy desviando. Si yo a los 3 meses me estoy desviando y no corrijo, pues imaginaos a dónde va a llegar la desviación después de un año o de 2. ¿De acuerdo? En este tipo de cuadros de mando predominan los elementos gráficos. A ver, menos datos numéricos, elementos gráficos.
Y son los cuadros de mando que tienen la información más resumida de todos los que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de mando de la estrategia de ventas de una empresa. Os cuento un poquito para que entendáis el cuadro de mando, porque si no, no tiene sentido lo que hay ahí. Yo digo, esta empresa tiene un gran problema. En la empresa es que el peso de las ventas sobrecae sobre muy poquitos clientes. Fijaos que simplemente con un top 5, con los clientes a los que más le vendo, le estoy vendiendo le estoy vendiendo un 25% de mis ventas. Imaginaos si se me van estos 5 clientes. Yo tengo 500 clientes, es el caso de esta empresa, tiene muchos pequeñitos, pero tiene 5 muy grandes. Entonces, el problema que tiene es que se le van estos 5 clientes y pierde un 25% de su negocio. Eso al final, ¿qué consecuencias tiene? Pues tener que ceder más, tener que jugar con menos márgenes, tener que centrar a muchas personas en la atención a estos clientes. Cuando llega una llamada de uno de estos clientes, se para todo lo demás. Entonces, el objetivo, y fijaos que no está cumplido, es bajar la facturación para estos 5 clientes al 15%. Estamos en un 25%, por tanto, no se ha conseguido y estamos lejos de ello, por tanto está marcado en rojo. Cuando yo he hecho un primer vistazo a esta tabla, lo primero que me salen son estas 5 barras. Y como veo en la parte de la izquierda que tengo los datos, veo que tengo un 25%, que además es el único dato que hay en negrita. A las ventas, ¿vale? También tengo en la parte inferior izquierda una segmentación por tipos de clientes. Esto Salvador, no sé reales, si, Salvador, disculpa, no sé si puedes ¿sí? repetir un momento ahí porque creo que perdimos tu audio por un momento. Salvador, Salvador, creo que tenemos ahí un problema de audio contigo. No sé si puedes revisar de tu lado. Salvador, ¿me escuchas? Bueno, vamos a dar aquí un momento a ver si podemos recuperar el audio de Salvador. Em, por favor, ¿me pueden confirmar los participantes si me escuchan a mí? Ok, vamos a ver qué pasa con el audio aquí de Salvador. Muchas gracias, si me escuchan.
Y nos da un momento aquí que Salvador creo que tuvo un problema de conexión, ya se está volviendo a conectar. Hola. Ahora sí te escuchamos, Salvador. Bueno, sí, me voy a reconectar porque no sé lo que estaba pasando. La wifi me estaba dando bien y todo. Disculpad, vuelvo. ¿Estáis viendo la pantalla? Ya te pongo, ya estás de vuelta como presentador. Muy bien. ¿Me escucháis? ¿Veis la pantalla? Sí te escuchamos, pero no vemos la pantalla todavía. Vale. Me avisáis en cuanto se vea. Bueno, y mientras voy comentando, ¿vale? Lo que decía, Ya, estamos montando un cuadro de mando a nivel estratégico. ahora sí se Vale, ve la muchas gracias. pantalla. Estupendo, gracias. Ahora, en este cuadro de Mendel lo que se ve es la estrategia de ventas, donde tengo resaltado que mi principal objetivo es diversificar entre un mayor número de clientes. Por otro lado, tengo un análisis de la satisfacción de los clientes en la parte inferior izquierda y lo tengo segmentado por tipos, no por cliente en concreto, y veo que hay un tipo que va mal, otro que va regular y dos que va bien. Pero en general, pues va bien la satisfacción de los clientes. Y en la parte derecha lo que tengo es un desglose que me contextualiza. Por un lado tengo cómo voy con respecto al objetivo. Fijaos que no he llegado a mi objetivo, no he llegado al 100%, voy en un 92%, no lo he cumplido. Pero por otro lado, sí que he superado las ventas con respecto al año anterior. AA en mayúscula es una abreviatura que se suele utilizar para hacer referencia al año anterior. ¿De acuerdo? Tengo un 16% de ventas más que el año anterior. Las ventas con respecto a los gastos, que es mi beneficio, tengo unos gastos de un 78% de las ventas. Y lo que tampoco llevo bien es el tema de lo cobrado. Si vendo pero no cobro, tengo un problema. Y cuando aquí se refiere a no cobro, se refiere a que llegado el vencimiento no lo he cobrado. ¿De acuerdo? Si yo he vendido algo hoy y me lo pagan dentro de 30 días, eso no contaría aquí. Contaría si a los 30 días no me lo han pagado. Finalmente, aparte de estos porcentajes, debajo tengo los desgloses, ya los importes de los objetivos, las ventas del año anterior, los gastos y lo cobrado. ¿De acuerdo? Por tanto, a un primer vistazo sé que no voy bien porque tengo muy concentradas mis ventas, pero puedo entrar a diferentes detalles. El primer vistazo me transmite y luego voy viendo más detalles. Siguiente tipo de cuadro de mando. Los cuadros de mando tácticos, que estos van orientados a jefes de área y áreas y mandos intermedios. ¿Cuál es el objetivo aquí? Pues lo mismo, controlar dentro de su área si voy cumpliendo los objetivos fijados, ver cómo voy y ver cómo va mi evolución. Y por supuesto, si voy detectando que me estoy desviando de mis objetivos, ir modificando el comportamiento. ¿De acuerdo? Aquí también el número de informes que hay es mayor. Siguen predominando los elementos gráficos, pero puede haber ya más elementos numéricos. Y la información no está tan altamente resumida como en los anteriores, como en los estratégicos, pero sigue estando bastante resumida y sobre todo segmentada. ¿Vale? Volvemos, este es el cuadro de mando del que os he hablado anteriormente, que es sobre el ticket medio, y aquí vemos, este cuadro de mando está orientado a que el responsable de las tiendas sea capaz de aumentar este ticket medio. Para ello se le facilita un análisis por tipos de tiendas, por dónde están ubicadas, cómo se producen las evoluciones a lo largo del año. Y en este caso, como básicamente tenían dos familias de productos por el sector en el que estaban, que era comestible y no comestible, pues era mucho más importante desglosar por su familia que por el nivel de familia que solamente había dos. ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta que hay unas familias, hay las tres primeras familias por la parte de la izquierda, en el gráfico que están, perdón, de sus familias, que es el gráfico de la parte inferior superior derecha. Ahí se concentra la mayor diferencia entre unidades e importes. Eso quiere decir que son los productos que tienen un mayor precio en mi tienda. Bien.
Vamos a bajar ya al último tipo de cuadro de mando, que son los operacionales, y esto está orientado a que lo llevemos a cualquier usuario, cualquier empleado de nuestra empresa. Aquí lo que vamos a hacer es monitorizar procesos muy concretos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay muchos más informes porque hay muchos más procesos, predominan los datos numéricos, aunque muchas veces van acompañados de elementos gráficos. La información está muy segmentada y mucho más detallada. Aquí puedo llegar incluso hasta casi al máximo nivel de detalle. Y además está frecuentemente filtrada. Filtrada por seguridad, porque queremos que un empleado vea lo de su proceso. Y si hay 20 empleados más haciendo un proceso igual o similar, no queremos que un empleado vea lo del otro, salvo que tenga sentido y aporte al negocio. ¿De acuerdo? Entonces aquí cada uno ve lo que le corresponde y está centrado en ello. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro de mando operacional donde va orientado a la persona del almacén que gestiona el stock. Y aquí lo que podemos hacer es verlo tanto en modo gráfico como en modo tabla. Fijaos que aquí yo puedo segmentar por cualquiera de mis productos, sus familias en cualquiera de mis tiendas y en cualquier momento del tiempo. Incluso aquí es habitual que a veces baje al detalle del día. Si os fijáis en la parte de la derecha en la tabla, está desplegado 2012, los meses, pero tengo el signo más, tengo un nivel todavía de más detalle que puedo bajar al día. Yo sé que de ese tipo de agua de 75 centilitros, pues he tenido 357 entradas y 364 salidas en el mes. He tenido la diferencia de stock de inicio de mes a final de mes ha sido -7, ¿vale? Por tanto, llevo un equilibrio bueno y demás. Puedo analizar hasta ese detalle. Esto es un cuadro de mando para que una persona pueda ir revisando el stock tienda por tienda, producto por producto. Esto es un cuadro de mando detallado. Bien, una vez vistos los tres tipos de cuadro de mando, vamos a ver los dos elementos fundamentales que tenemos en un cuadro de mando, que para mí son, por un lado, el diseño. Sin un buen diseño, el cuadro de mando no transmite. Y por otro lado, la calidad del dato. Si no tenemos calidad del dato, hay desconfianza en el cuadro de mando, deja de usarse y el proyecto fracasa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ejemplos un poquito llevados al extremo. ¿Alguien en menos de un segundo ha podido ver qué información estaba transmitiendo estas tres líneas que hay en la parte inferior, debajo de la imagen? Yo creo que nadie. Hasta que yo no leo casados con nivel educativo de educación secundaria, las ventas tengo que mirar que son 800.000 porque no lleva ni el punto de miles y sé que la medida es el margen bruto, pues luego solteros, luego, lo de abajo es un total, no me había dado cuenta, me creía que era una tercera segmentación. Aquí me he ido al extremo de presentar más las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un problema, porque esto hace que yo al primer vistazo veo ahí un conjunto de letras y números que no me transmiten nada. Entonces, eso tengo que evitarlo, ¿vale? ¿Cómo lo puedo evitar? Simplemente con buenos diseños. Y luego tengo la parte de la calidad del dato. Fijaos lo que hay en la parte, en la imagen superior izquierda. Aquí lo que tengo son una medida que es el margen bruto, donde me la presentan dos personas en dos tablas dinámicas con diferentes resultados y diferentes colores. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues al final, ¿qué ocurre con eso? Que la reunión donde tenemos que tomar una decisión para ver cómo mejorar el margen bruto se ha convertido en una discusión de quién de los dos trae los datos reales. Y eso es un problema. Por otro lado, hay algo que yo ya lo había visto antes, pero no lo había comentado. Ahora os amplío uno de los gráficos del cuadro de mando del ticket medio y fijaos lo que aparece aquí. Es lo que tengo remarcado en rojo. Fijaos que el artículo donde más diferencia, o sea, perdón, la subfamilia de artículos donde más diferencia hay entre las unidades y el precio, básicamente hay un ratio de 1 a 8, es decir, que el precio medio para esos artículos es de 8 euros por unidad, se llaman artículos varios. Esto es algo muy habitual, que por mucho que mejoremos en una aplicación, alguien me puede crear la subfamilia de artículos varios y meter ahí un montón de artículos. Y no solo eso. Luego el segundo es ropa, vale, yo vendo en mis tiendas ciertos tipos
de pantalones, de camisas, de chaquetas, abrigos, lo que sea, ¿de acuerdo? Que tiene un precio medio de 6 euros, por tanto, es ropa muy económica, por lo menos para lo que suele valer aquí en España. Y en la tercera, fijaos que pone juguetes, niños, barra niños, barra varios. Por tanto, en las tres subfamilias donde más me tengo que centrar, pues no las tengo bien identificadas. Tengo varios en la primera y en la tercera. Eso es un problema de calidad del dato. Y como no solucione ese problema, pues no sé lo que hay ahí, porque ahí puede haber una mezcla de artículos que no tengan nada que ver unos con otros. Pues es tan importante el obtener una sola versión de la verdad, del número que saque, como depurar todo esto. La calidad del dato es fundamental. Fijaos que parecía que me transmitía mucho el cuadro de mando, pero no me transmite tanto. Esto supuso que en la empresa, ya no está así por supuesto, se reclasificaron las subfamilias de artículos y se hizo una reasignación más correcta de artículos. Y ya pudieron empezar a analizar. Bien, otra cosita en secuencia, actualización, igual supone un 10%, recuerdo 30% están en el L, están en la etc. En todos los tiempos de producción estoy en rojo y a veces también tengo el tema de que el verde está en un punto central, en un punto medio. Por ejemplo, las horas productivas. Lo ideal es que estén en torno al 100%. Es malo que solo me produzcan un 40% del tiempo, pero también es malo que me produzcan un 140% del tiempo. Eso quiere decir que de promedio están trabajando un 40% más y además con horas productivas de su jornada laboral. ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues que va a durar poco en mi empresa. Es una solución a corto, pero que no la puedo mantener a largo plazo. Sobre los KPIs, pues bueno, cuando nos vamos a cualquier herramienta técnica, nos aparecen una serie de elementos que son el nombre, valor, objetivo, estado y tendencia. Está muy bien. Valor, objetivo, estado y tendencia, no voy a entrar en este tema, pero sí que quiero destacar una cosa. El nombre es muy importante. Fijaos que cuando tengo una gran cantidad de KPIs, el nombre tiene que ser significativo para que yo sepa cuál tengo que elegir y no me confunda. Y por otro lado, otros dos elementos que no solemos utilizar muchas veces porque no vienen directamente en las herramientas. Yo llego a mi herramienta, calculo un valor, un objetivo, un estado, una tendencia. Si no lleva para calcular la tendencia, lo hago con una fórmula con respecto al tiempo. Pero luego hay dos cosas que no tengo en cuenta y que son, si cabe, tan importantes para los cuadros de mando, que son las diferencias entre el valor y el objetivo y esa diferencia en porcentaje. Porque a mí lo que me dice el cuadro de mando es que mi objetivo son 21 millones y llevo 19, que voy en color verde y que la tendencia es plana con respecto al tiempo. Pero si yo lo que quiero ver es cómo mejorar mis ventas, lo que tengo que saber es que tengo que conseguir una diferencia de 2 millones que supone un 9,52%. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que estos dos elementos, de cara a ese primer vistazo del que os hablaba desde el inicio, los tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Por eso he dejado una línea de por medio entre la tendencia y las diferencias y diferencias en porcentaje. Son muy importantes porque al final es en lo que me tengo que centrar y no tengo yo que calcularlo mentalmente.
ahí pierdo ese primer vistazo. ¿De acuerdo? Un KPI, pues al final plasma ese resultado y por supuesto se podrá poner por varios filtros, pero un KPI casi siempre o siempre va contextualizado hacia la fecha. Luego, ¿qué me queda por hacer? Definir los rangos de cada uno de los colores disponibles. Lo puedo hacer bien en porcentaje, bien en valores absolutos. Perdón. Tenemos diferentes objetivos, a veces, por lo que he dicho de los picos, a lo mejor el objetivo de un mes no tiene por qué ser el 8% del año, puede ser hasta un 25 o un 30% si tengo un mes donde tengo un pico muy elevado. ¿De acuerdo? Y a veces no siempre ese valor está prefijado, porque alguien ha dicho en un Excel que mi objetivo son 19.000. ¿De acuerdo? A veces lo calculo en base a un periodo anterior, a una media móvil de un cierto número de días, teniendo en cuenta esa estacionalidad y demás. Ojo, no confundir estos conceptos de calcular el objetivo con respecto a alguno de estos elementos con la tendencia que citaba antes, ¿vale? Por eso lo marco ahí en rojo. Otro elemento frecuente en los KPIs. Se suelen anidar unos sobre otros y ponderar. Si yo tengo algo que suele valer entre 0 y 21 y algo que suele valer entre 0 y 90, pues ¿cómo sumo los dos? Pues tengo que llevarlo a una unidad mínima común y luego además puede que el tercer indicador que quiera generar, que es el que hay en la parte superior, digo, bueno, pues quiero que me pondere un 60% el indicador de la derecha y un 40% el de la izquierda. No siempre contribuyen todos por igual al nivel superior. Todo esto hay herramientas que me lo facilitan y meto estas ponderaciones, o hay veces que tengo que hacer más o menos cálculos para conseguirlo. ¿De acuerdo? Y por último ya decir que todo esto tenemos los que se basan en datos objetivos, que son los KPIs cuantitativos. Yo sé cuál es el importe de ventas, el número de llamadas, el beneficio, etcétera, etcétera. Pero luego tengo otros en los que interviene también parte de interpretaciones, ¿de acuerdo? Yo cuando hago una encuesta no es lo mismo que me la pasen un día que estoy muy contento que un día que estoy enfadado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con KPIs cualitativos, debemos de tener en cuenta ese margen. Perdonad, se me ha ido la diapositiva. Ya está. ¿Vale? Siguiente paso. Inicialmente se me ocurren muchos KPI. Empezamos con la parte de sintetización. Para mí hay tres preguntas fundamentales que quiero que las tengáis en cuenta. ¿Cuántos debemos tener? No podemos tener 200, tenemos que tener 15, 20, 25 para mi empresa. ¿Cuáles? Una vez que decida los que tengo que tener, aunque luego sea alguno más, alguno menos, tengo que ver cuáles son los fundamentales y quién es la persona indicada de gestionar cada KPI, de controlar cómo se calcula y de tomar medidas cuando nos estemos desviando. ¿De acuerdo? Entonces, debemos priorizar y normalizar y estos KPIs deben ser limitados, simples, en el sentido de fácil de entender por la persona que los está utilizando. Eso no quiere decir, lo que no puedo decir es que tengan cálculos simples, ¿vale? Eso no, el cálculo puede ser todo lo complejo que quieras, pero alguien debe entenderlos a un primer vistazo. Y fiables, eso viene de la calidad del dato. Bien, siguiente punto, ¿qué pasos tenemos que seguir para el diseño? Primero, definir qué objetivos quiero conseguir con ese cuadro de mando y las preguntas que tengo que responder. Vamos a trabajar sobre ese cuadro de mando del ticket medio que ya ha salido un par de veces. La pregunta principal que tengo que hacer aquí es cuál es el ticket medio. Y luego he decidido ¿por qué puedo analizar el ticket medio? Pues he empezado a salirme y a lo mejor digo, bueno, pues lo puedo analizar por fecha, por su familia, por tienda, por familia, por ubicación, por número de personas que trabajan, etcétera, etcétera. De todos los elementos por lo que puedo analizar, tengo que priorizar. Y en mi caso me he quedado con tres, que son la tienda, la fecha y la subfamilia. También, ¿puedo ver su evolución en el tiempo? Sí, tengo que meter gráficos evolutivos. ¿Y puedo analizarlo simultáneamente por cantidad y por importe? Pues sí, porque aquí el promedio de precio de los productos está en torno, no llega a los 2 euros. Si estoy vendiendo, pues yo qué sé, viviendas, estoy vendiendo casas, pues claro, una casa vale
un montón y ya la relación pues no es tan directa como de una unidad, 1,5 euros, ¿de acuerdo? Una unidad, 60.000 euros o 30.000 euros, no lo puedo representar en la misma gráfica. Siguiente paso, definir los análisis e informes que lo van a componer. Todos esos diferentes elementos, tablitas, gráficos que he puesto, tengo que definirlos. Y por supuesto, saber desde el principio, en la toma de requisitos, si lo que tengo que hacer un cuadro de mando estratégico, táctico u operacional. Porque ahí ya tengo que jugar con información más o menos resumida, más o menos segmentada, con más gráficos, con más posibilidad de analizar al detalle valores concretos y demás. Siguiente paso, yo ya sé que tengo que hacer un cuadro de mando táctico, este es el ejemplo, ¿vale? Del paso 2, perdón. Tengo que hacer un cuadro de mando táctico para analizar el ticket medio. Y aquí necesito controlar el cumplimiento de los objetivos anuales, la evolución mensual y un desglose por su familia, zona geográfica, tamaño de tienda y tienda. Y analizado por cantidad de importe que, a ser posible, sea comparable. Yo todo esto lo he hecho antes de llegar al gráfico, ¿vale? Siguiente paso, identificamos las dimensiones, medidas y KPIs. Con lo anterior, yo ya sé los KPIs que tengo. Tengo la medida que es el ticket medio por importe y por cantidad. A partir de ahí hago unos KPIs con respecto a los objetivos anuales fijados. Aquí no querían centrarse en la tendencia, sino en los objetivos con unos umbrales, y puedo filtrar por tienda, fecha y su familia. Como veis, en el tercer paso, en el segundo paso utilizo información del primero, en el tercer paso utilizo información ya detallada en el segundo paso. ¿Vale? Y finalmente, cuando ya sé lo que quiero en la información, es visualizarlo entendible. Aquí el que tenéis grabada y publicada en la página de PAS, donde ya entramos a explicar cómo hacemos cada uno de estos diseños concretos. ¿Vale? Aquí lo que muestro es que son homogéneos. Por ejemplo, fijaos que prácticamente en todos los casos los filtros están en esa franja izquierda y superior. Es muy importante que a veces siempre explico para reutilizar ese espacio. Y por último, ya lo que tengo que hacer es desarrollar el cuadro de mando con las herramientas indicadas. En mi caso, ya os digo, y eso se trata de destacar aquí la importancia de esa visualización, y aunque sepáis que se puede hacer más bonito, más navegable y más usable con un Power BI, yo quiero ver qué yo puedo conseguir con otras herramientas de épocas anteriores, conseguir tener esa visualización a primer vistazo. Bien, y otra cosa, nosotros, los cuadros de mando evolucionan, el BI, el Business Analytics, evoluciona continuamente. Por tanto, a día de hoy tenemos que trabajar con procesos cíclicos como ahora veremos, ¿de acuerdo? Bien, y este es el cuadro de mando que he desarrollado, que si lo hubiera hecho con otra herramienta ya en el último paso, pues tendría otra visualización, pero al final utilizaría los gráficos de barras, los gráficos de columnas, los gráficos de líneas, y pintaría el indicador de otra forma, los segmentadores lo haría de otra forma. Pero yo ya he decidido que necesito estos 5 gráficos, estos 3 segmentadores y esa tablita con esos KPIs, ¿de acuerdo? ¿Cómo dibujé eso? Ya es la última fase, ¿de acuerdo? Actualmente, el usuario, cuando arrancamos un proyecto de este tipo, no sabe lo que quiere. Conforme va viendo y va dominando lo que le vamos entregando, va pidiéndonos más mejoras, me va pidiendo más cambios y me va planteando cuestiones ya de una complejidad mayor. Por tanto, en este caso, como tenemos herramientas que nos permiten una implementación muy rápida y cambios ágiles, mi propuesta es que nos olvidemos totalmente cada vez que hagamos una solución de BI, cuadro de mando, que al final es la parte de visualización, que es lo que realmente ve el usuario, que nos olvidemos de
de la implementación tradicional secuencial, de que haga una toma de requerimientos, un análisis, un diseño, un desarrollo, unas pruebas, lo pongo en producción, genero un mantenimiento y pasemos a lo que son implementaciones ágiles. Tomamos requisitos, diseñamos, implementamos, comenzamos a utilizar, aprendemos de ahí y eso nos genera nuevos requisitos. Y vamos haciendo, en vez de un ciclo que dure 6 meses, un año, hasta una primera implantación, pues prefiero hacer N ciclos de 2-3 semanas, donde desde el principio el usuario empieza a tener datos y el sistema empieza a retroalimentarse por el propio aprendizaje de los usuarios del departamento de TI y de la conexión entre ambos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi propuesta? Pues empecemos por algo pequeñito, una prueba de concepto, que se vea que el proyecto es viable y vayamos haciendo N ciclos sobre ella cada vez con un tamaño mayor y una mayor diversidad de analítica. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a ver qué necesitamos para definir los requerimientos. Esto lo he puesto más para que lo tengáis aquí y lo reviséis, ¿vale? Más para que explicar cada punto. Todos hemos hecho toma de requerimientos, aunque no sean una solución de este tipo. Hay que definir objetivos, describir cuestiones, escribir meta y objetivos, los procesos, ver si realmente para los datos, para los KPIs que me piden, tengo posibilidad de obtener esos datos, a lo mejor a día de hoy no, asignar un responsable, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues vamos con los errores más habituales que yo me he encontrado en la construcción de cuadros de mando. Me he encontrado sobre todo cuando he ido a un proyecto donde ya tenían problemas. Uno, extenderlos más allá de una pantalla. El scroll me quita esa simplicidad y ese primer vistazo. Ya digo, lo del scroll es relativo. Un scroll en una pantalla de un PC, pues bueno, puedo tener como mucho un poquito de scroll vertical. En un móvil voy a tener scroll, ¿vale? También hay que ver en que la información no esté contextualizada, por lo tanto veo valores, pero no me dicen nada hasta que no investigo sobre ellos. La elección de la representación gráfica en tablas o tipo de gráfico adecuado. Y una mala distribución en pantalla, pues no sé, a veces me encuentro el segmentador de tiendas arriba a la izquierda, otras veces abajo en el centro. Claro, el usuario, pues unas veces tiene que ir a buscarlo a un lado, otras veces a otro, y no le transmite como en los ejemplos que hemos visto. Más errores, mucha información superflua, muchos indicadores, pero no los importantes. Entonces, eso implica lo que pone el segundo punto, que no podemos hacer énfasis en lo importante porque hay demasiadas cosas. Por lo tanto, nos falta simplicidad y muchas veces queremos poner tanto gráfico que al final no ponemos números. Entonces, hay que evitarlo. Hay que tener un buen equilibrio según el tipo de cuadro de mando que estamos haciendo, pero no puede haber un cuadro de mando sin un solo número. ¿De acuerdo? No es significativo. Buenas prácticas, pues no cometer los errores citados y una que es muy simple de decir pero muy complicada de hacer. Simplificar, simplificar, volver a simplificar, en el siguiente ciclo simplificar otra vez. Y otra cosa muy importante, en una pantalla el principal punto de visualización donde se centra mi vista es en la parte superior izquierda. ¿Y qué pongo allí? El logo de mi empresa. ¿Y qué me aporta el logo de mi empresa si llevo 10 años trabajando en la misma empresa o si llevo 3 meses? Yo ya sé que ese cuadro de mando es de esa empresa. Y allí lo que tengo que poner es algo más importante. ¿De acuerdo? Incluso si mañana ese cuadro de mando sale de mi empresa, pues mejor que no se sepa de qué empresa es, que lleve allí un logo diciendo que es de tal empresa. ¿De acuerdo? Más buenas prácticas. Distribución que se repita de unos cuadros de mando a otros. Buena navegación, facilidad de uso y filtrado. La buena navegación en Excel es muy complicada de conseguir. En Power BI es muy sencilla de conseguir. ¿De acuerdo? Ya para finalizar, lo que os quiero presentar son 5 libros que tratan estos temas y comentaros un poquito. El primero que hay arriba a la izquierda, fijaos, los 3 primeros, los de la parte superior, son libros de Stephen Few, del autor donde he cogido la frase principal. El primero es Show Me the Numbers, que es de visualización, que os recomiendo a todos su lectura. Y luego el central y el de la derecha es el mismo libro,
pero en dos ediciones diferentes. A día de hoy os recomiendo el de la derecha, ¿de acuerdo? Que ya veis que lleva un dispositivo móvil, que además es un iPhone. Y el de la izquierda, yo he puesto también el de la izquierda porque es el que he leído, no he comprado el nuevo, ¿de acuerdo? Entonces lo he puesto y es un libro que está muy bien porque refleja mal hechos y cómo mejorarlos. Los dos de la parte inferior, pues si os soy sincero, yo no las herramientas. Bueno, podríamos decir que ya no son las actuales. Estos libros van sobre los complementos de Excel 2013, ¿de acuerdo? Enseguida empezará a salir nueva bibliografía sobre Excel 2016 y sobre Power BI, lo que es la versión en la nube con el Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias. Pasamos a la parte de preguntas. Tenemos que ser puntuales porque enseguida empieza otra sesión. Bueno, vamos a ver si los participantes tienen preguntas. Los pueden ir haciendo en este momento para hacerle llegar las preguntas a Salvador. Igual para los que me preguntaron, ahí están en la pantalla los contactos de Salvador. Sí, os he dejado 3 datos de contacto, que es mi cuenta de Twitter, mi blog actual y un libro que tengo publicado que es gratuito. La URL era muy larga, pues lo tengo ahí creado en Bitly, libro BICubo, y es de descarga gratuita. Ok, nos pregunta David Torres que si mejores herramientas para hacer un dashboard gratis. Perdona, no, ha distorsionado un poquito la voz. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Mejores herramientas? Para hacer dashboard que sean libres, gratis. Mejores herramientas para hacer dashboard gratis. Pues mira, yo te voy a recomendar 3, pero ninguna es gratis. La más económica es Power BI, que lo que es el Power BI Desktop, te lo puedes descargar y utilizarlo para hacerlo en local. A mí Power BI me gusta mucho y luego tenemos otras que son competencia de ellos desde el punto de vista de visualización, que son de lo mejorcito que hay en el mercado, que son Qlik, que también tiene una versión gratuita que es QlikSense, y Tableau. Tableau para mí es la mejor herramienta de visualización que hay hoy en día. ¿Qué herramienta que hay? Porque por un precio inferior a la de los demás, tienen las posibilidades de hacer unos dashboards con una visualización muy buena. Ok, el otro que nos A veces lo dicen... gratis no es barato. Si me voy a lo mejor a alguna herramienta... ¿Sí? No, continúa. Sí, no digo que a veces lo gratis no sale gratis, porque si yo con un Power BI me puedo montar un modelo y una visualización en 2 días y con una herramienta open source me lleva 10, pues no es tan barata, ¿de acuerdo? Sí, tienes razón. Bueno, lo otro que nos preguntan es que si esta presentación se podrá ver más adelante. Sí, las presentaciones se estarán publicando junto con el video de la charla en los siguientes días. Nos pueden seguir en las redes sociales del capítulo virtual y ahí estaremos informando dónde y cuándo estarán publicadas las charlas. No tenemos más preguntas, Salvador, entonces me despido de todos, agradecerles otra vez por estar aquí en una charla más, escuchándonos y participando en este gran evento. También recordarles que pueden asistir a la siguiente charla que la va a impartir John Alexander Bulla, que es de aplicaciones de BI móvil para Microsoft SQL Server. Y de nuevo muchas gracias Salvador por tu participación. Es un placer contar contigo en estas 24 horas. El placer ha sido mío y encantado de poder compartir mis conocimientos y de transmitirlo y además que se puedan grabar y que a cuanta más gente llegue, pues mejor. O sea,
Yo encantado de compartir y de participar un año más en este evento. Muchas gracias a todos. Un saludo. Saludos, hasta luego.